Quien les habla María Eugenia Sosa y en este espacio deseo acompañarlos a fortalecer habilidades de liderazgo, a identificar barreras, a conectar con esas herramientas que muchas veces necesitamos para lograr ser líderes de alto rendimiento. Y quiero iniciar el espacio con esa pregunta: ¿cuántas cosas has dejado de lograr por falta de tu propia efectividad? Yo muchas, y cuando inicié en este camino era algo que hacía mucho desde lo empírico, desde el desconocimiento, pero cuando empezamos a formarnos realmente sobre lo que es un ser líder de verdad y con herramientas ágiles, nos damos cuenta que el liderar es sencillo. Yo siempre digo que liderar es sencillo, lo que nos falta son herramientas y desarrollo personal. Para construir nuestro liderazgo es sumamente clave nosotros aprender a identificar y conocer nuestro entorno, ¿cierto? Conectar con nuestro contexto de vida actual, porque no es lo mismo ser líderes en ambientes neutros, en ambientes tranquilos, en equipos rodeados de equipos y de personas neutrales, a ser líderes en ambientes más movidos, más cambiantes, llenos de turbulencias, de imprevistos, de incertidumbre, como incluso son los que vivimos ahora. Hoy en día dentro de las organizaciones es lo más común, ambientes llenos de incertidumbres y de cambios continuos. Y básicamente todo nuestro entorno, todo nuestro ciclo profesional se ha vuelto mucho más complejo y súper retador, lo cual hoy como líderes nos invita mucho a desarrollar más unas habilidades que otras, a ser conscientes de cuál es mi ruta de desarrollo y, por ejemplo, cómo puedo ser más resiliente o cómo puedo desarrollar incluso mucha más inteligencia emocional. Antes de que el mundo, los entornos laborales cambiaran tanto, y creo que este aceleramiento viene a raíz también del COVID-19 y de la nueva generación a la que nos estamos enfrentando hoy. Antes de que esto ocurriera, se nos recomendaba ser líderes flexibles y proactivos. Era algo que de pronto no era necesario, sino que cada líder lo elegía o lo decidía según sus propios objetivos. Ahora, con estos entornos tan volátiles y tan cambiantes, se nos convierte en una total exigencia, porque el cambio y la incertidumbre se volvió lo más común y lo más frecuente en nuestras vidas, hasta tal punto que lo normal es estar inmersos en una continua solución de problemas. La vida del líder es esta: solucionar problemas, y estamos solucionando uno y ya están haciendo el otro, o solucionamos dos y llegan tres, y esto es algo que desde nuestro liderazgo y nuestro rol profesional debe ser normal. No podemos tener tabús o tabúes de cara a los problemas, de cara a la dificultad, de cara a la incertidumbre, porque incluso aprender a gestionar estas situaciones, estos conflictos, estos cambios, hace parte del desarrollo profesional y personal que todo líder necesita para ser efectivo. Antes el problema era de pronto la decepción en un mundo y una vida programada y controlada y rutinaria. Ahora el problema es que estamos inmersos en normas, en exigencias, y básicamente la ausencia de dificultad o entornos de trabajo tranquilos se volvió lo excepcional. Es algo que empezamos a ver como: qué raro que trabajas tan tranquilo y tan relajado en tu empleo. ¿Por qué? Porque nuestros entornos están totalmente envueltos en incertidumbre. Esta característica o estos cambios se da en diferentes ámbitos de nuestras vidas, no solo en el ámbito organizacional o profesional. Y básicamente dentro de los ámbitos donde más lo vemos reflejado es en nuestro ámbito más personal y más privado. Sin darnos cuenta, nuestro entorno de vida personal va ligado a conductas que repetimos y replicamos en el mundo organizacional. A veces no somos conscientes porque evidentemente lo que vivimos en nuestra vida personal no es lo mismo que vivimos en lo organizacional, pero la conducta del líder dentro y fuera del trabajo es la misma. Y es algo que nosotros debemos hacer frente y debemos aprender a gestionar e interpretar, porque en los entornos de trabajo de hoy se está volviendo una barrera. Un líder en los entornos de trabajo de hoy necesita ser un líder muy innovador, ser un líder
que trabaja sobre la creación de muchas estrategias e ideas, pero lo más importante es aprender a trabajar sobre unos aspectos que les voy a mencionar a continuación, y tiene que ver con atrevernos a sacar adelante nuestros proyectos personales. A veces tenemos una faceta en la organización, pero cuando damos la vuelta y llegamos a casa tenemos otra. Somos totalmente opuestos, y es algo que yo también he vivido y con lo que incluso trabajo día a día para mejorar, porque también se nos vuelve un reto. Somos súper excelentes en la organización, tenemos objetivos trazados, cumplimos las metas de la empresa, cumplimos las metas de venta, cumplimos los presupuestos, pero en mi vida personal, ¿cómo estoy? Tengo objetivos atrasados, tengo proyectos personales que no he sacado adelante, tengo aspectos de mí que quiero cambiar y los tengo ahí para cuando algún día suceda. Son preguntas que también desde nuestro propio autoconocimiento debemos hacernos y empezar a trabajar e identificar aspectos personales que desde el liderazgo necesitamos. Por ejemplo, ser íntegros, aplicar la integridad, porque básicamente la integridad se compone muchas veces de honestidad y de respeto incluso por los demás, ser responsables, tener gestión emocional, respeto por nosotros mismos, ser líderes puntuales. A veces queremos hacer cumplir las normas de la organización y que el equipo cumpla, pero yo como líder soy todo lo contrario, y no podemos olvidar que el liderazgo es ejemplo, ¿sí? Tener pulcritud, tener disciplina, congruencia, firmeza en las acciones. En general, cuando somos líderes y trabajamos sobre la integridad personal, somos personas que de cara a nuestro equipo de trabajo nos volvemos confiables. Trabajar mucho en la innovación. Para ser líderes efectivos necesitamos siempre tener las mejores ideas, y aunque todos no nacemos con esta habilidad, ¿cierto? Hay unas personas que de pronto son más creativas que otras o tienen otras habilidades diferentes, pero la innovación es algo que va alineado mucho a la creatividad y es algo que podemos desarrollar. No somos de una sola forma, y a veces como líderes nos creemos de una sola forma, y es un concepto muy errado y es un enemigo del liderazgo. Nosotros podemos siempre desarrollar competencias y habilidades que me permitan trabajar sobre un modelo de trabajo innovador. Aprender a buscar siempre qué puedo hacer mejor y aprender a escuchar incluso desde mi interior cómo puedo mejorar mi creatividad en los entornos de trabajo. La creatividad hace parte de las habilidades blandas de un líder. ¿Por qué? Porque yo desde la creatividad puedo generar buena comunicación, puedo generar buena conexión visual con las ideas que quiero transmitir a mi equipo, puedo saber cómo mejorar un proceso, alguna política interna, el trato a algún cliente, etc. También puedo aprender a trabajar mucho y desarrollar la humildad. En nuestro día a día ocurren muchas cosas que nos hacen muchas veces olvidarnos de ella, y es básicamente esa necesidad de siempre lograr los objetivos, y a veces se nos olvida que como líderes no somos perfectos. Pero como tenemos una faceta y un rol profesional de cara a un equipo o a una organización, a veces nos volvemos ciegos de nuestras propias oportunidades de mejoras. Y desde nuestra efectividad se vuelve necesario aprender a ser humildes para ser conscientes de nuestras propias limitaciones y debilidades, y reconocer que ningún líder jamás va a poder ser perfecto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y yo como líder debo ser humilde para identificar cuáles son mis rutas de mejora, cuáles son mis limitaciones, qué barreras tengo, qué debilidades tengo que me hacen muchas veces fallar de cara a, que me hacen muchas veces no comunicarme asertivamente, que por más que me esfuerce, no puedo conectar con la gente. ¿Qué sucede? Debo ir adentro y revisar cuáles son mis propias limitaciones y qué debilidades tengo que me están impidiendo. Muchas veces son miedos infundados que no hemos descubierto. También algo muy importante de cara a la efectividad, tener propósito. Los mejores líderes saben utilizar su propia brújula personal, y cuando conectamos con esa brújula, nuestro entorno de trabajo se vuelve una herramienta, un vehículo más que nos acerca a nuestras metas personales. Ser líderes nos ayuda mucho desde el propósito
a que nuestras acciones, nuestro crecimiento, nuestros objetivos, nuestro desarrollo tenga una razón de ser. ¿Para qué hago lo que hago? Y es una pregunta que yo como líder muchas veces me he respondido, y traigo acá una frase que me gusta mucho de motivación que tiene que ver con Walt Disney, y dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y es una frase que siempre en cada etapa de mi vida me la he replanteado, y es como esa brújula que me hace como, ok, sí estoy cerca, o no estoy cerca, me debo mover y debo replantear la ruta porque me estoy alejando del lugar en el que quiero estar. Es una pregunta que muchas veces debemos hacernos. Trabajar desde la efectividad también hace referencia a entender que no hay una zona de confort que nos deba limitar en nuestro camino profesional. Un líder sabe reconocer cuando un estado incómodo es lo más correcto y lo más natural de la vida. A veces cuando estamos incómodos en un sitio o incómodas en un sitio nos queremos mover ya, porque no me gusta, porque no lo quiero sentir, porque desde mis emociones genera barreras, genera miedos, y es ahí donde hay oportunidades de mejora y donde hay debilidades las cuales no quiero ver. No se trata de quedarme relajada o relajado desde mi zona de confort, sino preguntarme, bueno, la zona de confort en la que estoy hoy, ¿para qué me sirve? Si me estoy sintiendo incómoda, exactamente para qué o qué propósito hay desde esta incomodidad. Porque básicamente cuando estamos incómodos o incómodas y cuando algo no nos gusta, nos enoja, nos disgusta o nos reta, ¿sí? Desde la incomodidad, incluso desde esa parte emocional, significa que estamos creciendo y aprendiendo. Ningún aprendizaje y ninguna transformación se da desde lo neutral, y eso es algo que como líder también lo debo tener muy presente. Es importante también que aprenda a trabajar en la construcción de relaciones, y esto es algo que siempre menciono en estos espacios, porque un líder que no tenga la habilidad de relacionarse con otros, de ser inteligentemente social, es un líder que no va a poder influir en su equipo, en su entorno, y por supuesto que no va a generar confianza ni va a poder generar equipos de trabajo productivos. Un líder sabe y reconoce que no puede hacer todo solo, aunque se sienta capaz de hacerlo. Como líderes debemos aprender a construir relaciones sólidas con nuestro equipo y saber que es clave conectarnos con las personas que rodean nuestro entorno y que puedan apoyar incluso y aportar a nuestros proyectos, no solo en el trabajo, también fuera de él. A veces nos relacionamos quizás en entornos que no nos suman, que no nos aportan, y es algo que también desde el liderazgo personal debemos cuestionar mucho. ¿El entorno en el que estoy hoy me suma o me resta? Es algo para cuestionarnos. Trabajar sobre la escucha es clave también en la efectividad. ¿Por qué? Porque desde la escucha le damos sentido al proceso de comunicación. A veces pensamos que en nuestra comunicación lo más importante es el mensaje, o lo más importante es soltar lo que tengo que soltar y decir, ya yo lo dije, ya yo lo comuniqué, y suelto el problema o la responsabilidad, y esto es un error. Hay que aprender a desarrollar la habilidad de escuchar activamente. Nunca se sabe de dónde puede nacer una gran idea, y si yo no estoy conectada o conectado desde la escucha activa con el otro, difícilmente pueda cosechar grandes ideas en mi equipo de trabajo o en mi entorno. Debo aprender a escuchar a los demás desde la inteligencia y siempre con la intención de conectar, de entender el puntito, los zapatos y el contexto del otro. Debo también creer mucho en lo posible, y esto va muy alejado de un positivismo tóxico. Sí, a veces hablamos mucho del positivismo tóxico y es ese exceso de motivación y de pensar que la vida es perfecta. No, creer en lo posible es trabajar siempre sobre un ambiente profesional, donde siempre nos invitamos a enfocarnos y a darle fuerza a lo que es posible. Cuando somos líderes efectivos, evitamos el seguimiento de problemas. ¿Y qué es evitar el seguimiento de problemas? Ponerle foco a lo posible, a lo que quiero que pase, a cuál es la solución. Listo, ya yo sé que este es el problema y ya yo sé que venimos toda la semana en la organización dándole vuelta a lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer para que esto cambie? ¿Cuál es la solución? Y los líderes desde la efectividad debemos poner foco ahí.
¿sí? Pregúntate qué aspectos te hacen falta para lograr esa efectividad. Son cosas que cada uno de nosotros tiene dentro como respuesta, pero muchas veces no sabemos encontrarla. Ser un líder no significa solamente ser un guía para los demás, ser inspiración para los demás, sino ser tu propia guía, ser tu propia orientación, tu propia brújula, tu propia inspiración hacia tus objetivos y proyectos personales. Y para esto es necesario, y se vuelve una obligación desde el liderazgo, practicar y volvernos personas disciplinadas, fiel a nuestros propios propósitos, fieles a nuestros objetivos personales, a nuestras metas, a nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque solo desde este enfoque yo puedo desarrollar un liderazgo personal. El liderazgo en los equipos y en las organizaciones no existe sin el liderazgo personal del líder, y es algo que debemos tener siempre presente. Si no puedo gestionar mis propias emociones, mi propia disciplina, mi propia dificultad, mis propios proyectos, ¿cómo voy a lograr gestionar eso en los demás? Se vuelve casi imposible porque me estoy enfrentando no solamente a mis propias limitaciones y barreras, sino a las del otro, ¿sí? Entonces, esto es algo que debo volver muy consciente. Y aunque el liderazgo personal se caracteriza por tener una serie de habilidades y capacidades en nosotros, este tipo de liderazgo se convierte básicamente en un estilo de vida, ¿sí? Y yo siempre digo que todos no podemos ser líderes. El que puede ser líder es el que quiere ser líder, el que se atreve a cambiar, a retarse, a enfrentarse a sus miedos, a desarrollar sus habilidades, a decir, bueno, ¿qué tengo para cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? Al que no le tiene miedo a un feedback constructivo. Ese es el que puede ser líder. ¿Quiénes no pueden ser líderes? Los que le huyen a la oportunidad de mejora, los que le huyen al crecimiento personal, los que le huyen al cambio. Esos no pueden ser líderes. ¿Por qué? Porque desde nuestras propias habilidades necesitamos sacar adelante este estilo de liderazgo que es el personal, porque nos ayuda básicamente a enfrentar siempre los retos que se nos presentan en la vida con una mejor actitud. Para conseguir nuestras metas es importante que empecemos a poner en práctica nuestro liderazgo personal. Y hago mucho énfasis en él porque se vuelve una necesidad en los entornos que vivimos hoy, no solamente en las organizaciones, sino fuera de ellas. Y esto implica ser líderes con constancia, con determinación, ser líderes con compromiso, con disciplina, con fuerza, que se enfocan siempre en lograr los objetivos que desean alcanzar. Es necesario para poder desarrollar este estilo de liderazgo que te conozcas a ti mismo o a ti misma, que sepas identificar lo que te impulsa, lo que te mueve, lo que te motiva, o esa barrera u obstáculo que te impide seguir adelante. ¿Por qué? Porque básicamente esto va alineado con la autoestima, con la actitud, con el aprendizaje que nosotros mismos desarrollamos, con el autoconocimiento, con la autoexigencia controlada. Y esta pequeña frase me gusta mucho, la autoexigencia controlada. Ojo con volvernos excesivamente exigentes, porque también nos hacemos daño a nosotros mismos. A veces desde la exigencia descontrolada terminamos enfrentándonos a situaciones que son difíciles de controlar. Fíjense que queremos controlar cosas desde la perfección, desde la exigencia, y al final se nos sale de las manos. Hay que saber hasta dónde me puedo exigir, hasta dónde doy más, porque a veces dar demasiado de mí me desgasta, me deja sin energía, me colapsa la mente, me cierra la visión. Y un líder con este cansancio a nivel emocional y mental jamás va a poder ser un líder efectivo. Entonces yo debo saber cuáles son mis propios límites, hasta dónde puedo darla toda, hasta dónde me puedo exigir. Listo, ya aprendí a dominar esa autoexigencia controlada, voy por otro nivel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mejora continua, de disciplina y de crecimiento. Vale. Por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado y he visto casos también de otros colegas y otras situaciones, y seguramente en algún momento de nuestras vidas hemos dejado que otras personas tomen decisiones por nosotros.
¿sí? Que nos digan qué hacer, que nos digan por dónde ir, que nos digan sí o no. Y cuando yo desde mi liderazgo personal me acostumbro a esto, por supuesto que en la empresa replico la misma conducta. Por eso necesito tener un liderazgo personal desarrollado, porque también me va a invitar a aplicar la autonomía. Cuando yo desarrollo mi liderazgo personal, sé librarme de este tipo de situaciones y sé enfocarlas de tal manera que me ayuden a conseguir mis propios objetivos. Todo buen líder es capaz de encontrar un equilibrio y redirigirse a sí mismo en el desarrollo de sus propias metas. Al mismo tiempo, influye y puede guiar a los demás de forma positiva, pero primero debo aplicarlo en mí misma. Quiero regalarte 7 tips que te van a ayudar a desarrollar tu líder interior. Y quiero que sepas que para convertirte en líder necesitas potenciar tus propios talentos. Es decir, debes enfocarte en tu crecimiento personal, atreverte a salir de esa zona de confort y disfuncional y trazarte metas a mediano, corto y largo plazo, de modo de que también las puedas desarrollar. Pero ¿cómo logro trabajar en este liderazgo personal? Como tips número 1, desarrolla tu fortaleza. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a tomar decisiones y mantenerte firme ante distintas situaciones. Tu fortaleza personal define cómo reaccionamos o cómo reaccionas ante las dificultades, porque para esto es clave aplicar en todo momento la inteligencia emocional. Tip número 2, haz siempre y enfócate en que las cosas pasen. ¿Y esto cómo lo logro? Diseña objetivos de vida, enfoca tus pensamientos en lo que sí quieres. Es normal que tengamos miedos, es normal que como líderes tomar decisiones arriesgadas o en entornos de incertidumbre nos dé miedo, claro que sí, pero el miedo también hace parte de nuestro sistema emocional. Pregúntate o pregúntale al miedo qué te quiere decir, de qué te quiere hablar, exactamente a qué le tengo miedo, al cambio, a tomar esta decisión o a la consecuencia que voy a encontrar después. Son preguntas que debes hacerle a tus propios miedos porque el miedo es necesario en nuestras vidas, no lo podemos suprimir, eliminar. Hace parte de nuestro sistema emocional, incluso es la emoción más primitiva que tenemos las personas y que nos ayuda mucho a estar enfocados en ser preventivos. Sí, el miedo es esa prevención que siempre está presente. El problema con el miedo es cuando el miedo se convierte en un obstáculo, en eso que me limita, en eso que me bloquea. Cada vez que tengamos miedo, tratemos de que se convierta en gasolina. Hay una frase que dice, hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Es una frase muy, muy común y muy rutinaria en redes sociales, pero es real. Yo quiero hacerlo, yo quiero lograrlo, yo quiero ir por ese objetivo, yo quiero ir por esa meta, pero tengo miedo, no importa, igual lo voy a hacer. Que el miedo me acompañe y se convierta más bien en esa gasolina, en ese impulso que me hizo moverme de sitio y no conformarme en donde ya estaba. Tips número 3, traza siempre una ruta. ¿Cómo? Diseña un mapa con todo lo que quieres conseguir a nivel personal y profesional. Esto suena como muy filosófico, pero realmente funciona y lo he vivido. A veces no nos atrevemos a materializar en papel eso que queremos que pase, esos objetivos. Hay una herramienta muy valiosa que se llama el mapa de los sueños. Eso funciona realmente. ¿Por qué? Porque desde nuestra conexión mental, emocional y esa vibra y esa energía, cuando nuestros ojos ven en un papel y ven escrito lo que yo quiero lograr, desde el inconsciente yo empiezo a generar acciones que me llevan ahí. Y si lo trasladamos a una organización, también sucede. Por eso las áreas comerciales, los equipos comerciales trazan metas. ¿Cuánto queremos vender este mes? 50 millones de pesos. Listo, ¿qué vamos a hacer para vender esos 50 millones de pesos? Vamos a hacer esas estrategias, vamos a abordar a estos clientes, vamos a generar esta promoción, vamos a generar estas prospecciones en frío. Lo que queramos hacer para que funcione, y muchas veces, en el común de los casos, llegamos ahí. Por supuesto, con un equipo de trabajo desarrollado, con un buen liderazgo, pues ya estos son otros temas, pero el sentido de crear metas comerciales en una organización o metas de cualquier otra área es hacer que pase. Entonces, si hago esto en la empresa, ¿por qué no lo estoy haciendo en mi vida personal?
¿Qué está pasando desde mi liderazgo personal y desde mi propia efectividad que no lo estoy haciendo? ¿Sí? Y aunque cuando trazamos esas rutas es normal cometer errores, equivocarnos, es muy importante que cuando eso pase no perdamos la confianza en nosotros mismos. Listo, me equivoqué, tras esta ruta no lo he logrado, se me cambiaron los planes. Claro que sí, los planes siempre van a cambiar, pero que no cambie tu objetivo. ¿Por qué? Porque los tengo visualizados, sé para dónde voy y el tropiezo o los errores no serán un motivo para yo detenerme. Tips número 4, no creas en tus excusas. Y las excusas son algo que también nos limitan mucho desde nuestra efectividad. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos ayudan a trabajar sobre cómo vencer las excusas, cómo trabajar en las barreras. Aquí que es importante que yo aprenda a identificarlas y que sea muy humilde, ya hablamos de la humildad, ¿cierto? Que sea muy humilde para reconocerlas, que sea consciente de cuáles son mis barreras, de qué excusas me estoy diciendo a mí misma o a mí mismo para no lograrlo, de qué excusas le estoy creyendo a los demás acerca de mi propia capacidad y efectividad. A veces replicamos excusas de los demás, porque es lo que escuchamos, es lo que nos dicen, es lo que nos repiten, y esto genera barreras en nosotros como líderes. ¿Qué puedo hacer para vencer excusas? Trabajar 100% en el desarrollo personal, siempre. O sea, es que el desarrollo personal se vuelve un camino necesario en la formación de los líderes de hoy. Puedo escuchar audiolibros, puedo escuchar podcasts, puedo meterme a YouTube y buscar una cantidad de videos que son gratis para desarrollar este tipo de habilidades. Incluso les recomiendo un podcast que tengo en Spotify que se llama Se Buscan Excusas. Es un podcast pequeño que desarrollé por allá en el 2020. Tiene 2 episodios, ahí también hay unas herramientas para trabajar en las excusas. ¿Por qué? Porque también es algo que como líder he vivido y que en algún momento de mi vida hicieron parte de mi rutina y todavía hablamos de que nunca vamos a llegar a la perfección, las excusas siempre van a estar ahí. ¿Qué debo hacer y qué debo aprender para gestionarlas? Reconocerlas, identificarlas y trabajar sobre esa mejora continua personal. Tips número 5, aprender a desarrollar habilidades sociales. Hablamos hace rato de las relaciones, de la necesidad de relacionarnos como líderes, y para ser líderes efectivos necesitamos ser inteligentemente sociales. Y esto no significa que vamos a ser amigos de todos, que vamos a ser como esa serie que es muy graciosa, que se llama Barney, y yo soy amigo de todos y yo soy popular. No se trata de esto, se trata de saber identificar qué relaciones son estratégicas y necesarias desde mi liderazgo, con qué personas necesito vincularme, con qué personas necesito hacer networking, con qué áreas necesito conectar, con qué clientes, con qué sectores. ¿Por qué? Porque esto hace que el campo de acción desde nuestro liderazgo personal crezca. ¿A través de qué? De la inteligencia social. Tips número 6. Por supuesto, desarrollar habilidades emocionales. No podemos dejar de lado la inteligencia emocional. No nos basta simplemente con ser expertos en un tema, con ser inteligentes, con ser superformados en un área, sino que un líder efectivo necesita inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional nos da la capacidad de leer las emociones incluso de otros, de saber gestionar esas reacciones que a veces tenemos y es una mejora continua, de saber identificar cuando soy explosiva, de saber identificar cuando siento mucha tristeza, miedo, rabia, rencor, frustración, alegría. Todo esto desde la inteligencia emocional es necesario que yo aprenda a leerlo. Y ojo con querer suprimir alguna emoción. No sientas rabia o por qué te enojas. Si la gente se va a enojar, se va a enojar. Es algo que no puedo reprimir. Preguntémonos, bueno, esta emoción, ¿de dónde nació? ¿Por qué estoy de mal genio? Y es algo que también he trabajado mucho. A veces estamos como enojados, como predispuestos, bueno, pero ¿qué pasó hoy que me hizo disparar esta emoción? A veces no sabemos cuál es la raíz y llegamos y pagamos esa emoción con otros. Y es algo que pasa mucho, ¿cierto? Saber también leer desde la inteligencia emocional las emociones de otros.
Cuando nosotros aprendemos a conocer a nuestro equipo de trabajo y la conducta de nuestro equipo de trabajo, nosotros aprendemos a identificar cómo son las emociones de ellos, ¿cierto? Y cuando tenemos esta capacidad de generar inteligencia emocional, podemos llegar a leer esas emociones en los demás, saber cuando mi equipo está feliz, está frustrado, está disgustado, saber cuando ese resultado que están obteniendo tiene que ver con una emoción. Y como tips número 7, desarrollar carácter. Y el carácter tiene que ver con esa habilidad que el líder necesita para mantenerse siempre en el camino correcto, para tomar las decisiones que tenga que tomar, así le guste al otro o no le guste. Y esto nace desde el liderazgo personal. Yo como líder, ¿qué tipo de carácter tengo? ¿Sí? ¿Soy un líder débil de carácter? ¿O lo estoy fortaleciendo o lo estoy trabajando? Es importante identificarlo porque no podemos olvidar que cuando somos líderes estamos en pro de un objetivo, de un resultado, de un crecimiento, y la meta jamás puede cambiar. Mi meta en mi equipo de trabajo no puede cambiar porque Juan dejó de entregar un informe, porque José tiene la meta baja, porque Daniel tiene 3 días de incapacidad. Yo debo siempre saber, bueno, desde el carácter, qué decisiones voy a tomar, desde el carácter, cómo voy a hacer para que el objetivo se cumpla. Obviamente acompañado de un montón de habilidades blandas, ¿no? La empatía no la puedo olvidar nunca. El ponerme en los zapatos del otro no lo puedo olvidar nunca, pero jamás puedo dejar de lado mi objetivo ni desequilibrar la balanza. Yo juego en los dos roles y siempre en la escuela de líderes les hablo de que cuando somos líderes tenemos doble trabajo y por eso se vuelve tan complejo, porque, perdón, creo que triple ya. ¿Por qué? Porque tengo un cargo, tengo unas funciones, tengo que garantizar que mi equipo cumpla y sea productivo y debo jugar un rol estratégico en pro de los objetivos de la organización y saber cómo moverme por cada línea de mando y cómo abordo cada situación. Es un reto grande, claro que sí. Y por eso es algo que debemos querer, nos debe gustar y debe partir de nuestro propio liderazgo personal. Hay 4 virtudes que nos ayudan a desarrollar carácter, que nos ayudan a conectar con esa habilidad. Y la primera es saber ser justos, ¿sí? En cómo tratamos a los demás, en cómo encaramos las situaciones. A veces la injusticia nos domina porque, bueno, yo de pronto me coloco del lado equivocado o no sé ser objetiva con la situación. Debo aprender a desarrollar la justicia. También saber a regular mis emociones y pasiones, y ya lo hablamos con la inteligencia emocional, pero tiene que ver con algo también que se llama templanza. Bien, debo aprender a ser sabia, a considerar los puntos de vista de los demás. El carácter no es impuesto y el carácter no es arrogancia y el carácter no es lo que yo diga como líder y ya. Tiene que tener unas bases, unas virtudes, saber desarrollar fortaleza. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener el coraje siempre de hacer lo correcto, de tomar riesgos, de estar dispuesto a arriesgar muchas veces algo, pero yo estoy persiguiendo lo correcto. Esto es importante que como líderes también haga parte de nuestras habilidades y tiene que ver mucho con la ética profesional. Y ya como para ir cerrando, es muy importante que como líderes te atrevas a recibir feedback. A veces nos da miedo escuchar nuestras oportunidades de mejora, nos da miedo escuchar nuestras debilidades, nos da miedo escuchar que algo hicimos mal. Trabajemos desde el feedback, atrevámonos a recibir feedback constructivo. El feedback es la mejor oportunidad que tenemos como líderes para saber por dónde debemos crecer. Y es sumamente importante que como líder recibas comentarios durante todo el proceso de desarrollo de competencias, de crecimiento personal que vivas, tanto en un empleo como fuera de él. ¿Qué ayuda mucho para que esto ocurra? Trabajar siempre con un mentor, con un entrenador, tener a alguien que te inspire, que te dé retroalimentación honesta, retroalimentación justa, constructiva, enfocada a los objetivos que yo como líder quiero lograr. Atreverme y enfocarme siempre a que los errores sean una herramienta de aprendizaje y no sean ese látigo con el que me autocastigo. Sí, esto también, acuérdense que hablé de la autoexigencia controlada, también hace parte de esto, cómo gestionamos los errores. No te autocastigues. El desarrollo de un liderazgo personal es un trabajo duro, claro que sí, porque
Si llevamos tantos años de nuestras vidas hasta el día de hoy siendo como somos, ahora imagínense lo difícil que es transformar esto en un cambio, en un crecimiento personal. Claro que no es fácil, que duele, por supuesto que duele. La transformación duele mucho, pero hace parte de nuestro desarrollo personal. Desarróllate siempre desde la inspiración, desde ser un líder efectivo. ¿De quién depende todo esto? De ti, de tu crecimiento, de tu enfoque. Vale, te quiero dejar esta pregunta. ¿Te atreves a desafiar tus excusas? ¿Cuándo vas a comenzar? Pónganle fecha a esos temas, pónganle fecha a esos cambios y honestamente pregúntense qué me falta o qué te falta para alcanzar tu máximo potencial. Sea cual sea la respuesta, siempre te invito a ir por más. Gracias a casi los 60 oyentes que se mantuvieron activos durante estos 30 minutos, no me puedo ir sin invitarlos a conocer Escuela de Líderes. Es una comunidad que estamos trabajando para formar líderes de alto rendimiento. Yo siempre les digo que no es un curso más de liderazgo, no es un curso más donde vamos a hablar solamente de comunicación, trabajo en equipo, sino que nos atrevemos a ir al fondo de ese crecimiento personal que los líderes necesitamos hoy. Hoy estamos en nuestra segunda edición en la versión online. Es un proyecto de formación que tiene una duración de 10 semanas, es totalmente online y solo está garantizado para 10 personas. Si quieres desarrollarte como líder, te invito a conocer un poco más del proyecto. En el chat de este directo vas a encontrar el link con la información. Es un programa totalmente ágil, retador, enfocado a conocer nuevas estrategias, nuevas metodologías de liderazgo, a trabajar tu entorno laboral actual. No solamente damos herramientas para desarrollar liderazgo, sino que también a través de 3 sesiones de mentoring conocemos tus dolores. Cuéntanos cuáles son tus problemas en tu entorno de trabajo, en tu emprendimiento, en tu negocio y cómo nosotros desde nuestra escuela te podemos ayudar a darle orden y sentido. Gracias a todos y por supuesto no se les olvide seguirme, estar atento a mis contenidos. Diariamente estoy subiendo contenido de desarrollo de liderazgo y este espacio de liderazgo sin tabú se genera 2 miércoles al mes.